había una mujer la cual tenía un flujo de sangre. Pero llegó un hombre, el principal de la sinagoga, que era de los fariseos. Dice que a este hombre, el principal de la sinagoga, vino donde estaba Jesús. Y le dijo: Señor, mi hija ha muerto. Yo necesito que mi hija reviva. Él sabía y reconocía que Jesús tenía poder para levantar a su hija entre los muertos. Amén. Y es lo que nosotros debemos entender, que hay cosas que están muertas en nuestra vida. Hay cosas que quizás ya quedaron atrás porque vivimos del miedo de lo que ya pasó, de lo que ya no fue. Y pensamos que ya no va a ser posible. ¿Por qué? Porque hay cosas que han quedado como en el olvido. Porque decimos: no, ya eso ya no lo puede lograr. Porque nos llenamos de miedo. Pero Jesús de Nazaret trae a memoria, porque dice: yo soy el que revivo lo que está muerto. Yo soy el que levanto lo que ya no tiene fuerza. Amén. La Biblia dice que Él le da fuerza a quien no tiene ninguna. Dice que Él abre estanques en el desierto, ríos en el sequedal. De tal manera que Jesús de Nazaret es el que abre estanques en el desierto. No somos nosotros como hombres, es Jesús de Nazaret. Pero cuando nosotros vamos delante de la presencia de Él y le decimos: Jesús, necesito un milagro sobre mi vida, necesito una transformación, necesito una restauración, necesito un cambio. Hay algo que Dios empieza a moverse cuando usted empieza a clamar. Porque cuando usted empieza a clamar, la atmósfera empieza a cambiar. Algo que está obstaculizando tu milagro empieza a disolverse en los cielos, porque algo va a empezar a hacer Jesús. La palabra del Señor dice que Jairo vino donde estaba Jesús y le dijo: mi hija ha muerto. Una niña como de 12 años. Dice que había muerto. Y él fue donde estaba Jesús y le dijo: necesito que vayas a mi casa porque mi hija ha muerto. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús le dijo: vamos, yo iré contigo. Dice que cuando Jesús iba caminando con él, había una gran multitud entre ellos. Había una multitud tan tremenda. Y dice que de los que seguían a Jesús por el milagro que ocurría. Pero Jairo se acercó a él y dice que Jesús le dijo: vamos, yo voy a tu casa. Iba allá porque Jairo, su hija había muerto, pero él creía que Jesús la podía resucitar. A pesar de que él no era una persona que seguía a Jesús, pero ahí quedó convencido de lo que Jesús hacía. Y dice la palabra del Señor que Jesús iba caminando, iba siguiendo a Jairo, pero la multitud, dice la palabra del Señor, lo apretaba. Y dice que de repente apareció una mujer que vino y lo tocó. Vino y lo tocó y le dijo, cuando la mujer iba detrás de Jesús, dice que ella dijo: si tan solo tocara el manto del borde del manto, solamente el borde. Imagínate la fe de esta mujer. Y a veces nosotros nos falla tanto la fe. Nos falla tanto la fe que no vemos los milagros ocurrir, porque estamos llenos de miedo. Y el miedo es algo que te apaga la fe. El miedo es algo que te aparta y te llena de cobardía. Nosotros, dice la palabra del Señor, que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, para derribar toda artimaña del enemigo. De tal manera que nosotros a veces nos llenamos de miedo. Esta mujer con el flujo de sangre, dice la palabra del Señor, que vino detrás de Jesús y dijo: si tan solo toco el borde del manto de este hombre, yo sé que seré salva, yo sé que seré sana, yo sé que seré restaurada. A veces nosotros necesitamos un milagro, pero nos da miedo acercarnos a Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret no nos va a hacer nada. Jesús de Nazaret lo que va a hacer es el milagro sobre nuestra vida. Dice la palabra del Señor que cuando esta mujer fue y tocó el borde del manto del maestro, dice que inmediatamente su flujo de sangre paró. Y esta mujer tenía 12 años con un flujo de sangre, el cual no se podía contener, el cual no se podía detener, el cual el flujo de sangre era constante. Imagínense una mujer con 8 días con un flujo de sangre, el cual no se pueda contener, ¿verdad? Pero imagínate una mujer ya con 12 años, con un flujo de sangre el cual no se pueda contener. Era el sufrimiento quizás más grande que esta mujer estaba pasando, pero no era tanto eso. Era que en ese tiempo, en Israel, la mujer que tenía un flujo de sangre era impura. No se podía acercar a nadie. Tenía que estar en un cuarto escondida ya, reservada, como que no sale a la cocina, no sale a ningún lado, porque todo lo que toca será impuro. Y tenía que estar vestida diferente a las otras mujeres, dando a entender que ella